Buenas tardes, queridos alumnos de la materia de auditoría. En este punto vamos a reflexionar un poquito y analizar inclusive lo que es el informe de auditoría con otras modalidades. Es decir, no conforme a la NIA 700. Me gustaría iniciar comentando que aun cuando las normas de auditoría hablan de un informe que se traduce en una opinión, hay otros tipos de informes que como contador público debemos de conocer. Estos informes especializados tienen más que ver con aspectos relacionados como por ejemplo el Infonavit, el Seguro Social. En esta ocasión voy a permitirme comentar a ustedes lo que es el informe como comisario, cuando el contador público funge como comisario. Para tal aspecto, debemos de considerar que toda sociedad estará vigilada por este comisario, el mismo que se encuentra regulado en el artículo 164, 165 de la Ley de Sociedades Mercantiles. Ahora bien, el comisario como tal puede ser cualquier persona. Sin embargo, se recomienda que el mismo sea un contador. ¿Por qué? Porque va a analizar la información financiera que presenta la administración de la empresa, ¿sí? Y esto nos va a llevar a que con el informe que realiza el comisario, se deslindan responsabilidades y estas responsabilidades tienen que ver con el buen uso de los recursos. Tanto es así que la Ley de Sociedades Mercantiles dispone los artículos principalmente que les señalé de ciertas características que dicho informe debe de cubrir. Características que como tal vamos a analizar en este tema. Bueno, me voy a permitir abrir la Ley de Sociedades Mercantiles a efectos de que ustedes puedan visualizar con mayor claridad lo que se trata. Desde luego, aquí nos pone una limitante. ¿Y cuál es la limitante? Que no podrán ser comisarios las siguientes personas: los que conforme a la ley estén inhabilitados para ejercer el comercio, los empleados de la sociedad, los empleados de aquellas sociedades que sean accionistas de la sociedad en cuestión por más del 25% del capital, los parientes consanguíneos de los administradores en línea recta, sin limitación de grado, los colaterales dentro del cuarto y los afines dentro del segundo. Vuelvo a insistirles, desde luego es importante que la función del comisario esté representada, en este caso, por el licenciado en contaduría o contador público, toda vez de que si omitimos el conocimiento técnico y la aplicación, en este caso, de las normas de información financiera, no permitirá contar con un criterio adecuado sobre la presentación de los estados financieros. Tanto es así que dentro de las facultades que tiene el comisario, vamos a encontrar en el artículo 166 las siguientes. Una, cerciorarse de la construcción y subsistencia de la garantía que exige el artículo 152, ¿sí? Dando cuenta sin demora de cualquier irregularidad a la Asamblea General de Accionistas. Vamos a ver qué es lo que nos dice el artículo 152, a qué se refiere con esa garantía. Tomemos en cuenta que aun cuando yo pudiera ser un contador público con certificación, con
todo lo que pudiéramos considerar con el conocimiento adecuado, no puedo ser comisario si no reúno ciertos requisitos, y los requisitos pues, obviamente ya los vimos, no puedo ser familiar, ¿verdad? De uno de los socios. Aquí señala el artículo 152. Los estatutos o la Asamblea General de Accionistas podrán establecer la obligación para los administradores y gerentes de prestar garantía para asegurar las responsabilidades que pudieran contraer en el desempeño de sus encargos. Es decir, si un administrador tiene intereses y en un momento dado hace mal uso de los recursos que se le están proporcionando para una adecuada administración, es lógico pensar que queden con una garantía, pero de ninguna manera nos estamos refiriendo al comisario. Aquí solamente el comisario va a tener que ver que dicha garantía esté sustentada. ¿Ok? También deberá de exigir a los administradores una información mensual que incluya por lo menos un estado de situación financiera y un estado de resultados. Es parte de la obligación que, desde luego, en los informes especiales debe de considerar el comisario. No omito esto, ¿por qué? Porque en la práctica este tipo de actividad no es realizada, ¿sí? Es más, se omite. Y dentro del informe, como tal, debemos de tomar en cuenta que se revisó el balance general y el estado de resultados, a efectos de que el informe del comisario esté sustentado con base a la información que proporciona el administrador. No olvidemos, desde luego, que los estados financieros, como tal, deben de estar preparados conforme a las normas de información financiera en todos y cada uno de los aspectos. Tanto es así que, desde luego, no debemos omitir cuestiones contingentes. Y me refiero a cuestiones contingentes con pasivos contingentes. ¿Cómo son los pasivos laborales? ¿Sí? Que en este caso, una empresa puede verse sujeta. Otro, otro aspecto importante es el realizar un examen de las operaciones, documentación, registros y demás evidencias comprobatorias en el grado y extensión que sean necesarios para efectuar la vigilancia de las operaciones. Hoy día se ha modernizado mucho la contabilidad, y no solamente en aspectos documentales, sino en los aspectos más sensibles, que son los comprobantes fiscales digitales. Me voy a detener un poquito aquí y me detengo a razón de que hoy día la razón de negocio, la materialidad del negocio, y me refiero a materialidad a un aspecto fiscal relevante. No estoy tocando temas fiscales, desde luego, pero sí estoy tomando en cuenta que también es responsabilidad del comisario que la empresa no se encuentre adquiriendo bienes o servicios que se encuentren dentro del artículo 69B, es decir, que sean operaciones inexistentes. ¿Sí? Por eso, no solamente hablamos de documentos físicos, sino también hablamos de documentos relacionados con la operación, tales como contratos, tales como convenios, tales como comprobante fiscal digital, que ampara el bien o servicio que se le presta a la empresa en la cual el comisario funge como vigilante, y que como tal estamos ante una situación real, ¿sí? Desafortunadamente, hoy día, esta práctica de la vigilancia no se ha tomado muy en serio. Y pienso, como una humilde opinión, que la autoridad no ha ejercido
una presión para estos comisarios. No la ha ejercido, ¿por qué? Porque al final de cuentas no tiene nada que ver con la cuestión fiscal, pero sí lleva una responsabilidad mercantil, ¿sí? El comisario también es responsable, ¿eh? Independientemente de que no lleve a cabo la contabilidad, de que no lleve a cabo la revisión como auditor externo, pero como órgano de vigilancia, y si detecta cosas anómalas en la información financiera, debe de reportarlas, ¿eh? Definitivamente, esto no es un juego en cuanto a un requisito adicional para que la empresa opere. Definitivamente, esto es algo tan serio que desde luego la fracción cuarta de este artículo que estamos viendo lo pone en contexto. Y nos vamos a ir a esta fracción cuarta, si ustedes no tienen mayor inconveniente. Voy obviamente a resaltarla un poquito más, porque esta es parte de nuestro, nuestro tema, ¿no? El informe, otros informes, ¿sí? Que desde luego son necesarios en el ejercicio de la contaduría, ¿sí? ¿Ok? Pues me voy a permitir ampliar esto, a efectos de que tengamos una mayor visión. Vamos a empezar con el inciso A. Es una obligación anualmente rendir a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas un informe que desde luego va a tener características que señala las normas internacionales de auditoría, que son veracidad, suficiencia y razonabilidad, y que desde luego son presentadas a un consejo de administración. El informe debe de contener, como tal, la opinión del comisario sobre las políticas y criterios contables y si son adecuados y suficientes. Voy a poner un ejemplo en este punto. Vamos a suponer que la evaluación de inventarios ya no es con el método, ya la evaluación de inventarios ya no es con el método WEBS, sino con el método PEPS. Es un cambio sustancial de un año a otro en cuanto al criterio contable. Aquí en este caso el comisario como tal deberá sustentar el por qué es adecuado ese criterio o ese cambio. No nada más decir, hubo un cambio, ¿en qué nos afecta? ¿En qué nos beneficia? ¿Sí? Estos cambios o criterios que son importantes son considerando las circunstancias económicas en las cuales se encuentra la empresa. Y tanto es así que muchas veces hay empresas que cambian de giro o amplían su giro operativo, es decir, su objeto social, para efectos de adaptarse a las nuevas circunstancias del mercado. Es por ello que, por ejemplo, si tomamos en cuenta que hay empresas que se dedican a la venta de papelería o a la venta de libros o a la venta de periódicos, queda claro que esto es obsoleto ya o puede llegar a ser obsoleto, ya que las tecnologías de la información nos han venido a modernizar el uso de información digital. ¿Ok? Entonces es un cambio en las políticas y criterios contables que desde luego en un informe especial deben de considerarse. Otro aspecto es la opinión del comisario sobre si esas políticas y criterios han sido aplicados consistentemente. Como les comentaba en el ejemplo, la evaluación del inventario o la evaluación del inventario. Si yo cambio de un año a otro dicha evaluación, pues ya no hay consistencia, ¿verdad? Y esto afecta a los resultados. O, por ejemplo, cambiar el método de depreciación, en lugar de línea recta a unidades producidas. Eso es otro cambio, pero deben de permanecer en el tiempo y debemos de justificar el por qué el cambio.
Y me detengo aquí un poquito. Hay maquinaria y equipo que desde luego está totalmente depreciado en la información financiera y sigue produciendo, sigue siendo útil. Obviamente aquí estamos manejando un criterio de depreciación que no era adaptable a la empresa. Y es por ello que muchas veces la empresa decide cambiar o decide reactivar la depreciación considerando criterios más ad hoc a lo que es la actividad económica de la empresa. No debemos de confundir aspectos fiscales con aspectos contables, ya que de ello, pues existen grandes criterios que desde luego la autoridad muchas veces no toma en cuenta. Podemos tener maquinaria desde los años 40, 50, 60, que todavía está en funcionamiento y sin embargo ya está totalmente depreciada, ¿sí? Aquí es donde viene el cambio del criterio, de las políticas que puede realizar el administrador de una empresa. Obviamente puede haber no consistencia, pero esa no consistencia no implica que esté mal la empresa. Y bueno, hasta ahorita estamos hablando de las opiniones de los criterios contables, ¿no? De que si son adecuados, ¿sí? Primero, si son adecuados, ¿ok? Segundo, si los criterios y las políticas han sido aplicados de manera consistente. Esto es lo que debe de contener el informe, ¿eh? No lo digo yo, lo dice en este caso lo que es la ley de sociedades mercantiles. Vamos a pasar al otro criterio. La opinión del comisario sobre si, como consecuencia de lo anterior, es decir, de la aplicación consistente de las políticas contables son adecuadas, ¿sí? Y consistentes, la información presentada refleja de forma veraz y suficiente la situación financiera y los resultados de la sociedad. Es por eso que en este caso debemos de tomar en cuenta si la consistencia y la aplicación de criterios va a reflejar la información financiera de la empresa. Tómese en cuenta que estos son en realidad los puntos que debe de considerar el administrador en su informe. Desde luego, lo que hemos estado viendo tiene que ver, en definitiva, con la vigilancia de la sociedad. También hago hincapié de que el comisario se convierte en responsable en materia penal, civil, cuando no cumple con su función designada en la asamblea o en el acta de la asamblea constitutiva o en asambleas ordinarias posteriores en la cual se le nombre. Por mi parte, espero que esto les haya servido y vean un ejemplo de un informe especial. Este es un informe especial. Tomen en cuenta que hay otro tipo de informes, pero en lo particular, hoy día, el informe de comisario es un ejemplo claro del informe especial. Espero que les sirva esta información y que a los asesores que les damos la materia de auditoría les puedan preguntar ustedes sobre mayor profundidad. Me refiero a la materia de auditoría 2, desde luego, ¿eh? Entonces, pues estamos en contacto y esperemos su presencia en las aulas a efectos de poder ahondar más al tema. Buenas noches y que para ustedes sea un inicio de semestre o un final de semestre o un intermedio de semestre lo más adecuado. Gracias.